La situación del mundo es muy interesante y es muy propicio el poder analizar desde un punto de vista espiritual las cosas que ocurren. Hoy, precisamente hoy, es el día en que se celebran las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y parece ser que hay una clara lucha entre dos bloques bien separados, ¿no? Y bien definidos. Bueno, Trump vuelve o por lo menos reaparece como ave fénix, y están los demócratas que están viendo una debacle, ¿no? Bueno, en un país como Estados Unidos, que es bipartidista, que tiene su ventaja, porque no hay opción para que haya 40 partidos ahí, de partiditos montando algarabías, ¿no? Entonces, pues son los dos bloques que siempre combaten cada 2 años esas elecciones al Congreso y al Senado y a gobernadores, una parte, ¿no? Y efectivamente parece que las estadísticas y las opiniones de los medios más conocedores del asunto político es que los republicanos van a ganar y van a tener el control del Congreso, de los diputados, del Senado, y van a tener más gobernadores que los demócratas. Porque claro, en realidad, con los datos que hay de la inflación del 8 y pico % en Estados Unidos y las tensiones que están provocándose a consecuencia de la subida de los intereses bancarios. Sí, que están por encima del 4%. Que eso es una brutalidad para Estados Unidos, sabiendo que todo el mundo tiene créditos. Es raro, que te dices que se vive de usar y tirar en Estados Unidos, y todo, y tarjeta y hipoteca. O sea, es difícil el que compra propiedades sin hipoteca, y entonces ese subidón va a ser terrible. Y está habiendo pánico porque suben los combustibles en un país donde la gasolina, era baratísima, pues ahora se está disparando, y luego encima el gobierno, ante el conflicto que se le presenta, pues sube las taxas. Las taxas de las propiedades es que en Estados Unidos depende del barrio donde tú estés, la zona residencial, pagas un precio, pagas otro en todo: luz, agua, en todos los suministros pagas una cantidad diferente, depende del barrio en el que estás. Lógicamente la gente quiere estar en un barrio cada vez mejor y pagan más por eso. Algo que no ocurre en España. Es que encima hay barrios que son insoportables en cuanto a que hay hasta tiros por la calle. O sea, Estados Unidos se está convirtiendo en un país de los más violentos del mundo. Siempre ha sido violento, pues por el conflicto racial, por el conflicto de las drogas, el problema de las drogas no ha hecho más que hacerse pandémico, porque se duda de que haya incluso toda clase de autoridades mezcladas, o sea, como se ha demostrado en muchos casos, ¿no? Y entonces eso ha generado una violencia creciente, y luego la facilidad para tener armas, pues imagínate tú, ¿no? Y yo creo que efectivamente esto va a ser una batalla campal, porque los demócratas, que parece que están actuando como si fueran comunistas, en cierta manera están siendo manipulados, ¿no? para tener ese espíritu, ¿no? de rebeldes, de ácratas y de follón, que ¿no? Son de folloneros. Los republicanos son liberales y los demócratas son libertarios.
Sí, entonces van a hacer estragos. ¿Qué ha pasado en Brasil? Pues resulta que hay, incluso después de que ha ganado Lula, ha habido atentados de votantes de Lula contra los votantes de Bolsonaro, es decir, y luego resulta que culpan a los seguidores de Bolsonaro como los que hacen terrorismo callejero. No es cierto. Están haciendo manifestaciones, primero porque dudan de aunque Bolsonaro ha claudicado, porque claro, a ver qué va a hacer, pero dudan de que hayan sido limpias las elecciones. Con ese sistema del voto por correo, está claro que hay lo que llaman estos logaritmos, o cómo se llaman estas manipulaciones informáticas que pueden trastocar o hacer trueque, hacer fraude, ¿no?, electoral, y entonces es muy raro el resultado de las elecciones en Brasil. Es rarísimo, cambiando un poco de tema, pero que tiene que ver lo mismo, porque lo mismo. Como en Estados Unidos todavía un 45 o un 50% de la población, o un 40% da igual, cree que hubo fraude electoral en las anteriores elecciones. Eso lo creen. Y porque claro, se comprobó incluso de muertos que votaban, y se comprobó incluso de muchos votos duplicados, triplicados, lo que fuera. Entonces, de hecho, en las campañas republicanas, lo que han dicho es que o ganamos con una mayoría bien clara, o tenemos el peligro de que haya ese tipo de manipulación en lo que decías, los sistemas informáticos, lo que llaman los algoritmos. Algoritmos, eso sí, lo decía. Sí. Y manifiestan eso, que dice, es que hay cosas de las que no nos podemos fiar, y en Brasil ocurrió igual, y en otros lugares donde hay dudas sobre la veracidad de los votos. En España dicen que eso es imposible, pero es igual de posible que en otros lugares, porque luego las actas que se hacen en las mesas electorales se destruyen. Lo único que queda como referencia es la copia que se quedan del acta, no de los votos, que se quedan los que son representantes de los partidos y que se llevan y que deberían de coincidir. Pero ¿cómo pueden destruirse las actas hasta que no se consolide claramente todo el cómputo pues definitivo? Una vez que mandan, es lo que está establecido como... Pues mal hecho, porque tienen que reservarse como documento consultivo en caso de que haya una reclamación por pruebas de duda, ¿no? Entonces eso es como destruir una prueba contundente, que es el voto, ¿no? Es la papeleta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Estados Unidos ya se da por hecho que los republicanos, por mucho que puedan los demócratas influir y estar haciendo, porque no es en todos los estados que pueden hacer cualquier cosa rara, no, es en algunos estados, porque en otros gobiernan los republicanos y tienen control de mejor control, o no lo sé si mejor o peor, pero porque podría suceder también que en el otro lado haya caídas en tentaciones de fraude. Lo que es que si unos creen en la democracia y no necesitan tener el nombre de demócratas porque lo son, y otros no creen en la democracia. De hecho, Biden está diciendo hay un peligro que la democracia se pierda. Es decir, el que no salgas tú, es que claro, no hay democracia. Este es el principio de la izquierda. El principio de la izquierda es que cree que su ideología es la única legítima, y que si no gana y si no gobierna su ideología es como una blasfemia política, es como, un delito insoportable, ¿no? Entonces, esto es
totalitarismo ideológico, que siempre ha sido del comunismo, y siempre ha actuado de esa manera, ¿no? Y porque tienen un fanatismo, se creen que esa es el mundo de la justicia y el mundo... Sí, la verdad es la mía. Eso es, ¿no? Entonces, en ese espíritu es lo que se está moviendo ahora toda esta revolución de nuevo orden mundial, que utiliza ese espíritu y las masas, provocando crisis que las lanzan a la rebeldía popular y callejera para desestabilizar el mundo y preparar pues ese gobierno totalitario mundial, ¿no? Seguimos con elecciones en Israel, justo, bueno, esto ha sido entre semana, ha habido elecciones, creo que fue el martes pasado, y ahí sí que ha habido una, bueno, en principio el recuento de votos en Israel es un recuento mucho más preciso. Sí, van mirando papeleta por papeleta y no se pierde ninguna. Eso sí que... Y parece ser que, aunque suelen tardar como 15 días en hacer el recuento final, ya hay una clara victoria del bloque del anterior presidente y con una mayoría bien clara. Sí, han utilizado la izquierda, volvemos a lo mismo. La izquierda utiliza cualquier método legal o ilegal, o de calumnias, o de exagerar cualquier fallo, defecto o incluso falta punible del contrincante, exagerarlo y sacarlo a trapo tendido por todos los medios de comunicación, que suelen intentar dominar, influir, y que los medios de comunicación están cayendo en la tentación de buscarlo el morbo para tener audiencia, porque parece que funciona, ¿no? O tienen subvención y manipulación de este nuevo orden mundial que mueve todos estos hilos. Pero en este caso no han conseguido evitar que Netanyahu, que dentro de los presidentes de Israel, de los primeros ministros de Israel, porque no es el jefe del Estado, eso es. Dentro de los primeros ministros de Israel, resulta que el tiempo que ha gobernado Netanyahu, Israel ha tenido un crecimiento económico, pero vamos, brutal. No ha habido paro y de alguna manera también ha parado los pies a la amenaza terrorista islámica, ¿no?, de la yihad, y con un crédito internacional impresionante. O sea, entonces el pueblo se ha dado cuenta de la diferencia de cambio de gobierno y ve enseguida que además, con la coyuntura que ha habido de todo este desastre bélico y de la pandemia, pues encima han sido nefastos, porque los de izquierdas no son técnicos, son románticos, trasnochados, ideológicos y completamente compulsionados por un fanatismo histórico, ¿no? Entonces no son técnicos generalmente, no manejan bien lo que son los hechos prácticos, ¿no?, de la economía, de la sanidad, de la enseñanza, lo que sea, ¿no?, de la organización, ¿no? Y claro, estamos hablando de Netanyahu, que es un norteamericano técnico en todos los sentidos, y el gabinete que nombró también, ¿no? Y hoy parece que si hay técnicos que saben de lo que tienen que manejar, y son honrados, eso es lo más urgente que necesita cualquier país para ser gobernado. Esto está claro. Técnicos con una moral respetable, ¿no?, de una dignidad. Sí.
yo creo que todas las calumnias que le han hecho a Netanyahu, puede ser que ha cometido algunos errores, pues claro, como que no, incluso pues puede haber caído en la debida de aceptar un regalo, no sé qué, no sé cuál, yo qué sé, porque en definitiva lo vas a mirar y son bagatelas, sí, aunque sean reales, pero las ponen como si es el más corrupto de los trajes de Camp, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya ves tú, ¿no? Así que veremos en Israel que este cambio, pues yo creo que va a ser positivo. Lo que pasa es que lo de siempre soltarán a las fieras, ¿no? Pero con este primer ministro tiene tanta escuela ya, tiene unas espaldas, tiene unas espaldas anchísimas y ya tantos tiros pegados, ¿entiendes? Y tantas bueno, pues situaciones difíciles que han enfrentado y que ha vencido, pues que no creo que le haga pupa. Y lo que sí, no, el problema no viene de ahora interno en Israel, sino viene de fuera, que van a desarrollar desde fuera, porque este mundo del nuevo orden mundial ataca desde dentro, si mete la cabeza a la serpiente, y si no consigue hacer todo el daño con el veneno de la serpiente de forma interna, manda el dragón, ¿no? Manda al dragón desde fuera, y empiezan los conflictos internacionales, que son los que se van a ir acelerando en contra de Israel, porque además si Biden se presenta y pierde las elecciones presidenciales dentro de 2 años, esto está clarísimo. Yo creo que no se va a presentar, pero no se lo van a permitir los demócratas, ¿no? Porque no está para ni para hacer caldo. Entonces, lo que significa que si no se presenta Biden, no tienen tampoco un candidato al estilo de Obama. Sí, la Kamala Harris es la que está, pero tienen ahí que está muy metida unas ahora entelequias políticas que no tienen relevancia ni credibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que como va a ganar el Partido Republicano, va a restaurar la relación con Israel en otra forma que se ha ido deteriorando. Y entonces van a acelerar, van a pisar el acelerador para aprovechar este espacio, a utilizar las cabezas de turco, ya sabes, los instrumentos de otros países, los instrumentos políticos y económicos de otros países para tirar la piedra y esconder la mano, como han hecho con Ucrania y como se han hecho pues, prácticamente en todas las guerras en los últimos 100 años, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, es curioso, ¿no? Netanyahu es acusado y no consiguen que haya una sentencia en su contra, y sin embargo en Brasil es elegido alguien que está condenado en firme, es decir, un delincuente es elevado a la presidencia del país. Pero es que eso no tiene importancia para la ideología política de izquierdas. Eso no, lo importante es lo que predica. Vamos a hablar, pero son predicadores esta gente, son predicadores, y el populismo que presenta, y lo que riega después. Claro, estos a costa del presupuesto. Los chupatintas están ahí rápidamente a chupar del bote. Riegan. Que estemos en 3,5 millones de empleados públicos en España es algo impresionante, alucinante. Vamos, o sea, Alemania, que tiene el doble de habitantes, no tiene, vamos, casi ni la mitad. O sea, esto demuestra qué nivel de clientelismo tiene la izquierda, ¿no? Eso es lo que hicieron durante 30 años en Andalucía, y por eso sobrevivieron a base de toda clase de mamandurrias, ¿no? Y entonces Lula es lo que ha hecho.
Es lo que ha hecho, y es lo que ha hecho Maduro y Chávez, con $100 al mes, así, que no es nada, pero en un país donde... Sí, ahí es mucho, sí. Ahí es mucho, y en donde encima pues no hay manera de conseguir sobrevivir, pues oye, se agarran a los $100 al mes para comprar plátanos, no sé, o piñas, ¿no? Coladas. Es terrible, es trágico, pero es irrisorio. Y consiguen populismo, y todavía podría ser que en la situación de Venezuela, con la catástrofe que hay, todavía, pues a lo mejor hay más venezolanos pro Maduro que contra Maduro. Hombre, porque los que eran contra la mayoría se han ido del país. Eso también es verdad. Una gran parte se han ido del país, entonces ya no votan. Pero claro, es que esa es también otra de las estrategias, es decir, el que no esté conforme, vamos a ver cómo le amargamos la vida para que se vaya. Bueno, en el País Vasco se ha hecho durante 20 años, ¿no? A base de casi persecución, amenaza de muerte incluso. Y salieron, pues ¿cuántos salieron? 200.000, 300.000 vascos. 300.000 dicen, sí. 300.000. Por ese motivo, otros han salido por temas mercantiles o por temas de empresa. Pero fíjate tú qué bueno si te quitas nada menos que 300.000 votantes activos contra ti. Bueno, en el caso de Venezuela pues habrán sido varios millones, claro. Y esta es la táctica. Y bueno, yo creo que esto va a reventar por muchos sitios. Se va anunciando la advertencia de la mini apocalipsis de Mateo 24 de Jesús, todos contra todos. Claro. Nación contra nación, reino contra reino, que eso no se va a producir ya, pero se anuncia como una señal de que acabaremos viendo esa tercera guerra mundial de la que habla el Papa, que va de profeta, pero está equivocado, no tiene visión profética. Pero porque ha dicho que estamos ya en la tercera guerra mundial, o sea, que ya empezó, sí. Que ya empezó, o sea, estamos, no sé por qué se mete en esos líos el hombre, y bueno, no sé, puedo intuirlo, pero sin embargo, estas señales de violencia, de bloques contra bloques y de padres contra hijos, porque claro, ojo, una de las cosas que va a producir violencia intrafamiliar es que parte de la familia, imagínate tú que en una familia alguien se afilia a vos y otra parte esa realidad la hemos vivido en el País Vasco de una forma seria dentro de las familias, de tal manera que, bueno, yo por ejemplo unos primos míos eran una hija del PNV, el otro de Euskadiko Ezkerra y el otro de HB. Y al final tuvieron que decir prohibido hablar de política en casa porque estaban a matarse todo el día. Pero hay otros con temas más serios de enfrentamiento porque están en bloques divididos. Y ese es uno de los grandes problemas que se está viendo, ¿no? Cómo las sociedades se están dividiendo en bloques que son extremos. Es decir, el centrismo político, que es algo que bendijo España, por ejemplo, en la transición, el centro era el que ganaba. Siempre las elecciones se ganaban en el centro. Ahora hay una división entre bloques, pero no solo en España. Esto estamos viendo en Estados Unidos, se ha visto en Brasil, se ha visto en Colombia, se ha visto en Chile. Se está viendo en Italia, por ejemplo. Bueno, se ha visto en Perú, se ha visto en muchos países, sí. ¿No? Ahora mismo América Latina ha caído bajo el foro de Sao Paulo. Sí, en Sudamérica solamente hay 3 países que no están... de hecho, has visitado tú por lo menos 2 de ellos, Paraguay y Uruguay. Exacto. Que no están en esa movida. Pero lo que pasa es que son 2 países de poca relevancia, sí. ¿No? Pero fíjate tú, pues Argentina, Chile y Perú y Colombia, que acaba de caer en manos de un terrorista guerrillero
terrible, ¿no? Pues, y Ecuador, pues bueno, ¿qué queda? Eso que Ecuador en este momento está en medio, ¿no? Está en medio porque... Es el tercer país que está un poco... está viendo que si no se va al precipicio, como se están yendo los demás. Sí. Porque todos estos países resulta que cuando consiguen gobernar de maneras extrañas estos capos de la izquierda... Son como el caballo de Atila, ¿no? Son los que arrasan con todo, o sea, se va la economía abajo, en fin, la familia se desestructura, en una palabra, es el enemigo con barra libre, ¿no? Carta blanca al demonio. Y bueno, pues esto está profetizado, o sea, que no es nada nuevo, o sea, Dios está utilizando las huestes malvadas para quebrantar. Porque claro, ¿qué piensas, por ejemplo, de la Iglesia en Venezuela? ¿Qué piensas de la Iglesia pues en cualquiera de estos países? Pues apague, vámonos. Bueno, nosotros sabemos en Venezuela, cuando empezó Chávez a gobernar, parte de la Iglesia evangélica fue subvencionada por el gobierno. Y entró a pillar la subvención. Sí. Y bueno, digo en ese aspecto que fue subvencionada porque vivían a costa del gobierno. Claro. Y hubo una división dentro de la Iglesia entre aquellos que eran defensores de Chávez, que luego el sucesor ha sido todavía más duro, ¿no? El Maduro ha sido más duro que Chávez, pero creando esa división. Y hemos vivido en Venezuela concretamente, pero pasa lo mismo en Perú. La Iglesia está dividida, cristianos evangélicos defendiendo a dirigentes, bueno, y en Colombia, a dirigentes con pasados asesinos, aunque quizá no personalmente, pero sí apoyando movimientos. O dirigiéndolos. En la sombra, más que apoyándolos, incluso dirigiéndolos en la sombra, sí, con las manos limpias, pero manchando a otros alrededor, ¿no? Y la Iglesia apoyando ese tipo de... Es decir, porque hay también... Si hay división en la Iglesia, hay división en la sociedad. Es que si la Iglesia resulta que se vuelve partidaria de la filosofía del Robin Hood, ¿no? Como la teología de la liberación en Sudamérica, que llevó al movimiento jesuita a apoyar el uso de las armas para poder... sí, los curas mismos iban con la metralleta. Iban con la metralleta para intentar destronar efectivamente a los capitalistas abusadores que malpagaban a los obreros y los explotaban, etcétera. Pero claro, si la Iglesia adopta esa solución, que es completamente antievangélica, antibíblica, anti-Dios, por mucho que parezca justicia, pues resulta que se vuelve en contra de la Iglesia, porque es Dios quien va a favor o en contra. Es Dios al final quien trae bendición o desata la maldición. Y ahí vemos las consecuencias de que ahora mismo gran parte de la Iglesia está apoyando a estos capos. ¿Cómo puede ser? Uno no acaba de entender que incluso en Brasil se dice que una gran parte de la Iglesia ha apoyado a este ladrón, a un hombre que no es que hay sospechas de que sea corrupto, es que ha sido condenado. Ha sido condenado por corrupto y encarcelado, y que una persona así salga de la cárcel y vuelva a ganar las elecciones y que se convierta en el presidente de su país, es algo que dice, bueno, cualquier atrocidad ya puede pasar en cualquier parte del mundo, porque los poderes mediáticos de nuevo orden mundial son capaces de articular la aberración más insospechada. Y también, pues al final, Dios no es que está dormido, ni está despistado, sino que Dios utiliza incluso a los demonios, claro, para que hagan de verdugos contra aquellos que son tibios, contra aquellos que aman más el dinero que a Dios, que no aman al prójimo, que solo buscan los placeres terrenales, pues, y especialmente los que encima se dicen hijos de Dios,
Porque el problema más grave que tiene el Señor no es con Satanás, que está vencido, no es con los pecadores que los ama y que hacen lo que corresponde a su corazón de incrédulos, porque no conocen a Dios y porque la maldad es congénita de todos los seres humanos. El problema está con los que se dicen que son hijos de Dios, que van a los cultos, a las misas, que llenan esos eventos, y que sin embargo aman más al dinero, al mamón, que a Dios, y se aman más a sí mismos que a Dios y que a nadie, y quieren las riquezas terrenales y los placeres terrenales, además de las bendiciones de Dios. Eso es como pretender decir, bueno, yo puedo jugar con Dios, lo puedo manejar en mi favor, ¿no? Pues Dios dice así, pues desata la vara y suelta a las huestes, y el quebrantamiento mundial va a ir creciendo cada vez más.